comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Y si Él pagó el precio y si Él murió en nuestro lugar, pues nosotros ahora somos libres y somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición, hermanos, poder estar celebrando este inicio de semana. Decía hace un momento, una semana que generalmente se conoce como la Semana Mayor, y que bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que celebramos la muerte, la vida, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero comentaba hace un momento que en Armonía Familiar le hemos llamado la Semana del Amor, porque fundamentalmente Jesucristo vino a enseñarnos a vivir más allá de lo posible. Es decir, nos ha dado vida eterna, es ir más allá de lo posible, nos ha dado una vida abundante, es ir más allá de lo posible, nos ha regalado una vida de perdón, es ir más allá de lo posible. Y entonces esta semana se convierte precisamente en esta experiencia de Jesús en cada uno de nosotros, viviendo, muriendo en la cruz del Calvario y regalándonos esta experiencia plena de la vida eterna, que no se puede describir con palabras, pero que es una experiencia que cada uno de nosotros estamos viviendo. Jesús vino, hermanos, a una sociedad, a un mundo vacía, a un mundo, a una sociedad sin sentido, a una sociedad sin amor. Curiosamente, celebramos la Semana Santa y curiosamente estamos recordando que Jesús vivió y murió, pero en general, ¿verdad?, seguimos igual. Es decir, ¿qué ha cambiado esta sociedad de la sociedad en los tiempos de Jesús? ¿En qué se ha diferenciado? Si seguimos no amándonos, si seguimos vacíos, si seguimos sin sentido, si seguimos rompiendo nuestros proyectos, nuestros compromisos a nivel familia, a nivel pareja, si seguimos, ¿verdad?, en el sinsentido y en el absurdo de la vida. De tal manera que entonces la pregunta es, Jesús vino, murió, resucitó, pero hermanos, ¿qué ha pasado en esta sociedad? Y la pregunta aún mayor a nosotros es, si esto nosotros lo creemos, ¿qué está pasando en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar? ¿Qué hemos dejado de hacer? Y bueno, desgraciadamente, todos y cada uno de nosotros, la sociedad en general, vemos más a Jesús desde el punto de vista religioso. Es decir, esta semana es más una semana que tiene festividades y tintes religiosos, más que Jesús, ¿verdad?, en nuestra vida y en nuestra realidad. Todos vemos a Jesús de una manera con reverencia, con amor, veneramos al Señor Jesús, respetamos al Señor Jesús, pero desgraciadamente pasa a ser más como parte de nuestra área religiosa en nuestra vida, en lugar de alguien que tiene que marcar una diferencia en tu existir. Alguien que tiene que confrontarte en tus principios, en tus valores, en tus prioridades. Alguien que tiene que venir a mover tus anhelos, tus ambiciones. Y entonces como que acomodamos a Jesús en nuestra parte religiosa, aunque en nuestra parte práctica de la vida seguimos en un desorden, seguimos lastimando, seguimos desunidos, seguimos alejándonos unos a otros. Realmente Jesús vino a un encuentro con personas como tú y como yo para transformar, para cambiar, para vivir su vida. Fíjense nada más, los cristianos a veces enfatizamos tanto en la muerte de Jesús, que es la parte fundamental de nuestra salvación, pero nos quedamos ahí y no celebramos la resurrección y la vida y todo lo que vino a suceder como algo milagroso en la vida de Jesucristo y en la vida de la humanidad. El ministerio poderoso de la iglesia de Jesús, ¿verdad?, tiene su inicio en la resurrección de Él para una nueva vida. De tal manera que entonces, hermanos, la pregunta es, ¿nosotros tenemos que vivir una nueva vida? Sí. Tenemos que empezar a ser afectados por esta semana para empezar a proyectarnos en cosas diferentes, por supuesto. Vamos a Marcos capítulo 2, a ver una historia que puede ser la tuya y la mía, una historia que tiene que ver mucho, ¿verdad?, con lo que Jesús viene a enseñarnos y a decirnos. Y es la historia de Jesús sanando a un paralítico. Voy a leer para ustedes esta parte de Marcos capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice la palabra así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun en la puerta y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí presentes o sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias diciendo: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien, es una historia muy interesante. Es una historia que pudiera parecer de rutina, ¿verdad? Jesús era un hombre que hacía milagros, era un hombre que sanaba, era un hombre que hacía cosas maravillosas, y entonces dice que estaba en casa y supieron algunos que estaba ahí, y entonces empezó a llenarse de tal manera que ya no cabían y Jesús les predicaba. Y entonces unos amigos trajeron a una persona que era paralítica, para que entonces Jesús pudiera hacer algo en la vida de esa persona. Y aquí empieza lo interesante, es decir, hermanos, sería algo novedoso si Jesús lo hubiera, como pasa en el texto, levantado únicamente de su parálisis. ¿Creen que Jesús tiene el poder para hacer eso? Sí, ¿verdad? El problema no era eso. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de nosotros que venimos a una iglesia, aunque buscamos a Jesús por alguna necesidad, y de pronto el pastor predica y dice Jesús a tu vida: tus pecados te son perdonados? La pregunta es: ¿te resuelve algo tu problema? A lo mejor tú venías buscando un milagro económico, a lo mejor venías buscando un milagro de salud, a lo mejor venías buscando un milagro en la familia, a lo mejor venías buscando algo que de pronto le diera un cambio radical a tu vida. Y entonces yo creo que estas personas, estos 4 amigos, se quedaron como pensando y diciendo: Jesús, ¿pero qué no ves que está paralítico? Tuvimos que quitar el techo, tuvimos que hacer malabares para que esta persona entrara a la casa, porque ya no cabían, porque es paralítico Jesús. Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era el problema de este hombre? Vamos al texto, literalmente hablando. Seguramente este hombre era paralítico, seguramente este hombre al recibir el milagro empezó a caminar, seguramente, por supuesto. ¿Qué había en su vida? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su estructura? ¿Qué había en su historia? ¿Qué había en todo lo que le habían determinado que tenía que ser, que no podía acceder a una vida digna? Dice la Biblia que era paralítico. Muy bien, querido hermano, aquí no vemos ningún paralítico, pero vemos personas que en la vida no podemos caminar, pero vemos personas que en la vida no podemos tener esperanza, pero vemos personas en la vida que no podemos creer, pero vemos personas en la vida que descubrimos de pronto que quizá nuestro matrimonio no tiene futuro, pero vemos personas en la vida que no hemos ido más allá de lo posible porque alguien te dijo que no tenías derecho a caminar, porque alguien te dijo que no tenías derecho a creer, porque alguien te dijo que no tenías derecho a la esperanza, porque alguien te dijo que no tenías derecho a una vida diferente. Y este es el mensaje que día a día escuchamos en los hogares, en la sociedad, en la educación, que pareciera que no tenemos derecho a nada más de lo que nos fue dado. Jesucristo se enfrentó a todo esto. Decía hace un momento, Jesucristo se enfrentó a personas que la sociedad había señalado. Los leprosos tenían que vivir a cierta distancia del pueblo, no podían entrar. Naciste leproso, ¿te mueres qué? Leproso, se acabó, no hay más sentido en la vida. Naciste leproso y te mueres leproso y tienes que vivir apartado de los demás. ¿Te imaginas cómo vivía esa persona? Jesús se encuentra con un endemoniado. Dice la palabra en el endemoniado gadareno que ya vivía hasta en los sepulcros. Dice la Escritura. Por supuesto, ¿quién lo había mandado a los sepulcros? Pregunta interesante, ¿no? ¿Quién lo había mandado a los sepulcros? La sociedad. Por supuesto. ¿Dónde están los malhechores? ¿Dónde están los perversos? ¿Dónde está la gente de mal? Y entonces la sociedad lo había mandado a los sepulcros. Allí. ¿Naciste endemoniado? Endemoniado te tienes que morir.
Oye, pero no hay una esperanza. No, así naciste y así te tienes que morir. Jesús se enfrenta o tiene un encuentro con una prostituta y entonces no había sentido para ella y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, Jesús viene a decirle a ella que hay otro proyecto de vida. No era: nací prostituta y me muero prostituta. No hay un cambio de vida, no hay un proyecto de vida. Y entonces Jesucristo, su ministerio se centra en enseñarle a las personas que no importa su condición aquí, pueden caminar un poquito más allá con el perdón, con la misericordia, con la gracia, con el poder de Él. Y entonces este hombre paralítico, ocurre el milagro maravilloso. Lo que detenía a este hombre era la falta de perdón. Lo que detenía a este hombre era que nadie le había dicho: tus pecados te son perdonados. Lo que detenía a este hombre era que no había un mensaje de esperanza. Lo que detenía a este hombre era que no había alguien que podía creer en él. Lo que detenía a este hombre era que no tenía personas, solamente estos 4. Generalmente predicamos y vemos el milagro de Jesús. Un día vamos a predicar del amor de estos 4. Esos eran amigos. ¿Qué hicieron estos 4? ¿Qué hicieron estos 4? Se juntaron, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Oye, nuestro amigo lleva años así. ¿Qué vamos a hacer por él? Y entonces estos 4 se idearon, subieron al techo, quitaron el techo, lo bajaron. ¿A esos 4 les importaba lo que los demás pensaban? No. Esos 4 hermanos fueron capaces de creer que su amigo podía tener un proyecto de vida diferente. ¿Sabes cuándo empieza nuestra sanidad emocional? Cuando la gente cree en nosotros. Cuando tú crees en tus hijos, cuando tú crees en tu pareja, cuando tú crees en los demás, empieza nuestra sanidad emocional. Y entonces ahí empezó el milagro. Esos 4 fueron capaces de creer en que Jesús podía hacer un milagro en la vida de ese paralítico. Y entonces Jesús le dice lo más importante: tus pecados te son perdonados. Muy bien, esto suena, en nuestra cultura suena medio raro, porque nos encanta el sistema de no perdonar, porque nos encanta vivir en el no perdón. Nos encanta vivir en que la gente tiene que pagar por lo que hizo. Nos encanta vivir en el asunto de no soltar y de no perdonar a las personas, ¿verdad? El mensaje hoy es que tus pecados te son perdonados, y los pecados de aquellos que te han lastimado, y los pecados de aquellos que te han herido, y los pecados de aquellos que no han cumplido tus expectativas. Porque el milagro de Jesús es el perdón de nuestros pecados. Hermanos, si tú y yo viviéramos bajo el régimen de no perdón, ¿cuántos estaríamos aquí? ¿Cuántos podríamos creer en nosotros? ¿Cuántos podrían subirse aquí? No solamente están aquí, se suben aquí los que saben tocar. Bueno, eso nos dicen, ¿no? Y nos dicen: no, sí sé tocar, y nosotros les creemos porque tenemos buena confianza en ellos. Se suben aquí los que creen que son perdonados en su vida, no los que no cometen ninguna falta, no los que son perfectos, no los que son divinos, los que creen que el perdón de Dios les hizo libres para tomar un lugar, para adorarle y para glorificarle. Hermano, mucho de lo que tú y yo no hemos caminado y andado en la vida, mucho de lo que tú y yo no hemos avanzado y creído e ido más allá de lo posible, es porque no crees que mereces perdón. Es porque no te has perdonado. Es porque no has escuchado que hay un Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, y que entonces todo eso que tú hiciste, todo eso que tú eres, ha sido perdonado en la cruz del Calvario, y sus brazos del Señor son extendidos porque era el sentido que cupiera todo lo imaginable que pudiera ser el ser humano. De hecho, esa soledad de Jesús, ese momento tan de soledad en Él cuando clama en la cruz, es la experiencia del abandono total de la presencia de Dios, porque estaba asumiendo el pecado de la humanidad en toda su dimensión y en toda su realidad, y estaba clamando, y ahí cabe todos y cada uno de nosotros en nuestra vida. De tal manera, querido hermano, que si tú quieres seguir
paralítico en tu vida, si tú no quieres seguir avanzando en tu vida y en tu proyecto de pareja, es porque crees, ¿lo digo? Es porque crees que tu pareja no merece perdón. Tú sí mereces perdón. ¿Estás de acuerdo? Si no avanzas en tu vida de pareja es porque tú crees que tu pareja no merece perdón. Es porque crees que tus hijos no merecen perdón. Es porque crees que los demás no merecen perdón. Y entonces, querido hermano, tú te conviertes en una persona que ni caminas porque estás con tu resentimiento, pero ¿qué crees? Ni dejas caminar, ni dejas avanzar. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Salimos de los mensajes y salimos muy inspirados y la esposa dice: gracias, Señor, voy a empezar a cambiar. Y muchos varones decimos: tú estás emocionada, mañana vas a ser igual. No te creo, tú no vas a cambiar, tú vas a seguir igual. Es más, le voy a decir al pastor que tú pasaste, pero eres pura farsa, porque ni siquiera lo estás intentando. Y entonces, querido varón, ni tú caminas, ni dejas que tu esposa empiece a avanzar. Porque tú crees que no. El que dice que entra y el que dice que no entra, el que cancela actividades porque a mí se me ocurrió. Entonces no estás entendiendo que la iglesia va a crecer, porque tú mismo vas a frenar este crecimiento que Dios quiere darte, porque tú vas a querer seguir teniendo el control y entonces es muy fácil someter a la gente, porque no perdonamos. ¿Qué pasa si de pronto nos viéramos perdonados todos aquí? ¿Qué pasa si de pronto todos aquí entendiéramos que somos perdonados? ¿Qué pasaría? ¿Qué potencial crees que empezaríamos a explotar y a tener si tú te vives como una persona que Dios te ha dado el perdón y que Dios te ha permitido vivir desde un perdón maravilloso y poderoso? ¿Qué pasaría en tu vida? Hermano, empezarías a hacer cosas increíbles, empezarías a crecer, empezarías a vivir, empezarías a ya no estar bajo la mala influencia de liderazgos que lastiman tu vida. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Primero, entender que este hombre paralítico bien pudiera representar tu vida y la mía. Muy bien. Te voy a decir algo bíblicamente. Tienes permiso de caminar. Es un absurdo, ¿verdad? O muy sencillo. Hermano, tienes permiso de caminar. Ya. Dios te dio ese permiso. Camina. Dios te dio ese permiso de avanzar. Avanza. Dios te dio ese permiso para empezar a creer. Cree en ti. Dios te dio ese permiso para que empieces a soñar. Dios te da ese permiso. La gente que no te quiere perdonar te quiere seguir controlando. La gente que no te quiere perdonar es porque quiere seguir oprimiéndote. Pero Dios te empieza a dar la posibilidad de que empieces a caminar, de que empieces a ver, porque tus pecados y mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario y Dios nos hizo libres y dignos para Él. Y entonces lo que Dios quiere es que tú empieces a vivir de esa manera. La falta de perdón nos imposibilita para poder caminar. Nos han robado la fe, nos han robado nuestra comunión con el Señor, nos han quitado nuestra relación poderosa con Él. Vamos a Juan 8, 10 y 11. Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Acompáñame y vamos a leer. Juan capítulo 8, 10 y 11. Es la historia de Jesús, el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Interesante texto. Juan capítulo 8, 10 y 11. Y entonces versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer. ¿Recuerdan esta historia? La iban a apedrear. La ley dice que si una mujer era cachada en adulterio tenían que llevar a los dos. Aquí nada más llevaron a la mujer. La mujer no pudo estar adulterando sola, ¿o sí? No, ¿verdad? Tenía que haber la otra parte. Y entonces llevan solamente a la mujer. Era injusto. Y entonces le dicen: Señor, esta mujer fue cachada en adulterio, la ley dice que tenemos que apedrearla. Y Jesús les dice: quien esté libre, empiece.
Y dice la Escritura que su conciencia les empezó a acusar y empezaron a soltar las piedras y se retiraron. Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Uno de los principios de la relación de pareja que puede crecer, hermanos, es saber que estás casado con un humano que se puede equivocar y con una humana que se puede equivocar. Ese es un principio. El matrimonio de pronto se convierte en un espacio de condenación y eso abruma la vida de cualquier persona. No hiciste, no dijiste, no pensaste, no la haces, ya me cansé de estar contigo, y entonces las relaciones se convierten en un espacio donde estamos condenando y condenando y condenando y condenando. Yo quiero que tú te imagines la vida de tu hijo. ¿Cómo va a ser la vida de un hijo, de un joven poderoso y pleno, cuando toda su vida ha escuchado: eres torpe, eres inútil, no la haces, eres desobediente? ¿Tú crees que ese joven, ese niño siendo joven, va a ser una persona que potencialmente va a servir en nuestra vida, en nuestra sociedad? No. Esta personita seguramente va a ser un delincuente, porque solamente escuchó eso. Y entonces, querido hermano, si tú y yo fuéramos honestos, ¿quién no se ha equivocado? ¿Qué autoridad tenemos tú y yo para juzgar? ¿Qué autoridad tenemos tú y yo para condenar? ¿Qué autoridad tenemos tú y yo para decidir sobre la vida y el destino espiritual de una persona? ¿Qué autoridad nos ha dado Dios para eso? Cuando nosotros hemos sido llamados a amarnos. Y entonces Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, ya no te acusan, ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La falta de perdón nos quita la fe en Dios. Esta mujer, con este encuentro con Jesús, su fe en Él volvió a renacer. Volvió a tener esta experiencia de fe. Y entonces se encontraba con el único que tenía la autoridad moral y espiritual, que es Jesús, para poder decirle a esa mujer: eres y estás condenada. Era el único que podía hacerlo. ¿Qué palabras escucha esta mujer de este personaje que es Jesús, que es nuestro Señor, que era el único que podía condenarla? Las palabras que escucha son: ni yo te condeno. Yo te pregunto, ¿cuál es su imagen de Dios de esta mujer? ¿Cuál es su experiencia de Dios de esta mujer? ¿Cuál es su experiencia de fe de esta mujer? Un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios misericordioso, pero además un Dios que ofrece y que da, queridos hermanos, un proyecto de vida. Vete y ¿qué? Qué interesante. El perdón no es: ya el Señor te perdonó y listo. Vete y no peques más. Jesús le estaba ofreciendo un proyecto de vida personal para ella. Vete y no peques más. Hermanos queridos, las iglesias necesitamos ser espacios donde las personas puedan entrar y donde puedan recibir una palabra de esperanza y una palabra de aceptación, y no una palabra de juicio. Una palabra donde podamos decirles: Dios te ama, Dios te perdona y Dios quiere mucho de ti. Nuestros espacios de familia tienen que convertirse en espacios donde podamos, hermanos, vivir en la tolerancia, en el respeto y en el amor. ¿Por qué? Porque de esto, escucha, va a depender nuestra imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios de muchos de nosotros? De un Dios castigador, ¿estás de acuerdo? Y vivimos en una crisis espiritual increíble, porque nos enseñaron un Dios castigador. Hermanos, ¿alguien se ha pasado un semáforo? Esta es una iglesia de santos y de perfectos. Ya me dio miedo a tanta santidad. Sí te lo has pasado, ¿verdad? Yo me lo he pasado sin querer queriendo. Pero créanme que es un sufrir cuando yo me paso un semáforo. Y yo me pregunto, ¿y a Dios le interesa si me pasé un semáforo? No, ¿verdad? Pero es un sufrir porque la educación nuestra fue
perfecto. Tienes que ser perfecto. Y entendemos que tenemos que ser de testimonio, ¿verdad? Y entonces yo me paso un semáforo, detengo mi camioneta y digo, Señor, nadie me vio. Y empiezo a hablarle a los hermanos, ¿por dónde andas, hermano? Para ver si no andas cerca del crucero donde yo me pasé un semáforo. ¿Seguro estás ahí? Sí, pastor. ¿Se te ofrece algo? Nada. Hermano, ¿me perdonas? ¿De qué, pastor? Tú nada más di que me perdonas, por favor. Está bien, te perdono. Pero no pasa nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fuimos creciendo en una sociedad donde nos dijeron, si tú te equivocas, la vas a pasar muy mal. Si tú cometes una pequeña falta, Dios se va a enojar contigo. Dios te va a castigar. Dios te va a mandar al infierno. Dios se va a alejar de ti. Y entonces, queridos hermanos, por supuesto que hay cosas que no tenemos que hacer, no me malentiendan. Pero hay cosas de lo muy humano de nosotros que de pronto nos dice, Señor, dame tranquilidad, me pasé un semáforo. Padre, ¿me perdonas? Y después yo me río porque digo, a Dios no le interesa si me pasé un semáforo. Eso no pasa, Dios no sabe de semáforos. En el cielo no hay semáforos. Dios no sabe, esas son leyes humanas, esas son cosas de aquí, muy, muy sencillas. Pero lo que estoy queriendo decir, hermanos, es que toda esta forma de vivir así nos aleja de Dios. Y entonces mi imagen de Dios es un Dios que nada más me está viendo si me pasé un semáforo o no. De chiquitos nos decían, Dios te está mirando, Dios te está viendo. Antes decíamos una vez, en las iglesias se enseñaba que los cristianos no tenían que ir al cine porque, pues, ¿cómo ir al cine? Mejor ponte a orar. No sea que el Señor venga. ¿Se acuerdan de esa doctrina preciosa? ¿Con qué daño nos hizo? No sea que el Señor venga y te encuentre ¿dónde? En el cine. No sea que el Señor venga y te encuentre en el estadio. No sea que el Señor venga y te encuentre comiendo. Y entonces toda nuestra vida fue como así de oye, vamos al cine. No, ¿qué tal si el Señor viene? Y nos perdimos 3 tipos de cuidados. Y nos perdimos a toda máquina. Porque nunca fuimos al cine. Porque nunca fuimos al cine. Porque ¿qué tal si el Señor venía? Hermanos, tengo 47 años de haber escuchado eso. Y el Señor no ha venido. ¿O sí? No me espanten. No, ¿verdad? Aquí seguimos. Y entonces era el asunto así como, ahora que tembló, es increíble la religiosidad humana. Ahora que tembló todos así como, Dios, ya, perdón por no ir a tocar. Ya entendí que tengo que ir a tocar. No le saquen. Con el temblor todos nos acercamos a Dios y todos dijeron, ya, pastor, es más, creo que el siguiente domingo se llenó la iglesia. Porque así, no, ahora sí voy a la iglesia, no sea que me pasa algo. Hermanos, Dios no es así, por favor. Pero así crecimos que era Dios. Y entonces vivimos cuidando tanto el orden, que nos olvidamos de vivir. Que nos olvidamos de agradecerle a Dios por la vida que nos da. Que nos olvidamos de agradecerle al Señor por todas las bendiciones que vamos teniendo, porque la falta de perdón quita nuestra imagen sana de Dios. El Dios que predicamos aquí es el Dios del amor, es el Dios que te hizo libre, es el Dios que te da una vida y que te da un proyecto, es el Dios que te enseña a que va caminando junto contigo, pero además es el Dios que te ofrece ir más allá de lo posible. Romanos 6, del 1 al 4. Romanos capítulo 6, del 1 al 4. Muy bien, ¿cuántos creen que ya son perdonados? Levanten su mano. Amén. Ya somos perdonados. Muy bien. El perdón de Dios, la gracia de Dios nos hace una desgracia de la gracia. La gracia de Dios es maravillosa, nos ha perdonado, nos ha hecho libres. Amén. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, donde hubo pecado,
La gracia fue más grande y entonces nos liberó, entonces nos perdonó y nos llenó de misericordia, ¿ok? Pero no es la gracia irme pasando semáforos porque sí. Ah, pastor, ya entendí. Dios nos hizo libres y entonces nuestra vida no la pasamos pasándonos semáforos. Y nos detiene el tránsito y decimos, ¿y qué? Ya Dios me hizo libre. ¿Qué? ¿Ya el Señor me perdonó? No, ¿verdad? Estoy hablando de situaciones en las que tenemos que ir acomodando el principio bíblico. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ya, hermano, aquí dejaste una vida. Aquí dejaste un estilo de vida. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Es decir, ya Dios te abrió sus brazos, ya Dios te ha perdonado, pero ahora viene el camino del Señor. Dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Muy bien, aquí empieza el vivir más allá de lo posible. Así como Cristo murió por nosotros y nos hizo libres aquí, y te perdonó y me perdonó, ahora hemos sido resucitados con Él para andar en vida nueva. Y aquí encontramos el proyecto completo de Dios. Es decir, Él nos ha perdonado, es un Dios amoroso, es un Dios lleno de gracia, es un Dios lleno de misericordia, pero, querido hermano, no es un papá solapador. Ojo, ¿sí ves la diferencia? Un papá estricto, un papá distante, es muy diferente a un papá solapador. No es un papá solapador, es decir, Dios que acá entre tú y yo nada más, Señor. No. Dios no es así. Al fin que tu gracia, ¿no? Aquí hay pecado, que sobreabunde tu gracia, Señor, por favor. Y entonces, pues puedo echarme este pecadillo, dicen los varones, esta canita al aire, dicen las mujeres. Este permisito, dicen los jóvenes. Señor, puedo jugar un poquito con la gracia, al fin que la gracia es tan grande que me da chance de robar, me da chance de ser infiel, me da chance de lastimar. No, querido hermano, no. Si tú has muerto al pecado, Dios no solapa, Dios no te está acompañando en ese relajo de la vida que a veces hacemos de la gracia. Escucha, si ya Dios te ha perdonado, entonces tú tienes que levantarte para vida nueva. Tú tienes que levantarte, hermano, a un proyecto de vida diferente. Si no has entendido el perdón de Dios. Tienes que levantarte una vida nueva. Por ejemplo, describo, si vivías con amargura por un hogar muy difícil, ¿Dios puede cambiar tu amargura? ¿Sí o no? Sí, eso es vida nueva. Ya Dios te perdonó, ya Dios te aceptó y te dijo, ya hijo, hija, yo te amo. Deja tu amargura y empieza a caminar ya no desde la amargura, sino desde el gozo. Si tú eras una persona que explotabas y que al enojarte maldecías y lastimabas, ¿Dios puede cambiar esta parte de tu vida aquí de una manera diferente? Sí. Entonces, el proyecto de Dios es el perdón para restaurarnos y dignificarnos, pero además es el caminar a una vida diferente. Y si tú eras así, de esta manera aquí, Dios quiere que tú empieces a caminar de una manera distinta en vida nueva. ¿Cómo sabemos que alguien es tocado por Dios? Jesucristo lo dijo muy hermosamente. La palabra dice, por sus frutos. Por sus frutos. La vida cristiana no es aquí. La vida cristiana es algo que se practica. Si no, querido hermano, no tiene sentido. Es algo que se practica, es algo que aprendemos aquí y es algo que hacemos en nuestro diario vivir. Y entonces, si no estás transformando tu vida, si Dios no está transformando tus prioridades, tu corazón, tus anhelos, tus motivaciones, entonces, hermano, estás viviendo en una fantasía y en un engaño que no ha sido perdonado.
Y entonces serás como aquel paralítico que no puede caminar, que no podía avanzar. ¿Sabes que así hay personas que dicen: no puedo avanzar, pastor, no puedo? Cuando Dios ya te ha hecho libre, cuando Dios ya te ha perdonado, para que empieces a vivir de diferente manera. No puedes ir más allá de lo posible sin la cruz de Jesús. No puedes ir más allá de lo posible sin entender este amor que fue derramado en la cruz por ti y por mí. No puedes avanzar a cosas maravillosas en tu vida y en tu matrimonio si no experimentas el perdón maravilloso de Dios. ¿Por qué no quiero que Dios me perdone? Muy sencillo, porque quiero seguir viviendo como estoy viviendo, porque me gusta vivir como estoy viviendo, porque me encanta lastimar a los demás, porque me encanta controlar, porque me encanta el poder, porque me encanta esta forma perversa de ir construyendo mi vida. Por eso no puedo perdonar, por eso no quiero a Jesús en mi corazón. Si tú quieres vivirte desde el perdón, hermano, para que empieces a perdonar. Y por último, vivirme perdonado me exige una demanda. La oración del Padre Nuestro es: perdona nuestras faltas. ¿Cómo? Perdona mis faltas como yo perdono a los demás. Esta tarde voy a hacer un llamamiento diferente. No cuántos quieren ser perdonados, porque suena muy bonito y todos quisiéramos y todos queremos ser perdonados. Escucha el compromiso que debes de tener. Señor, perdóname como yo perdono aquí. Y el llamamiento esta tarde, hermano, es: ¿a quién quieres tú perdonar? Para que encuentres el perdón de Dios. Perdóname como yo perdono aquí. Y si tú no perdonas aquí, Dios no te perdona aquí. No te hace libre, porque tú no quieres perdonar. Es decir, si el Señor te quitó lo paralítico en la vida, ¿por qué no dejas que los demás empiecen a andar? ¿Por qué no les otorgas tu perdón? ¿Por qué no les dices: perdonado está el asunto? ¿Por qué no? Si no lo haces así, querido hermano, entonces vas a tener un atorón en tu vida y en tu desarrollo cristiano que no te va a permitir dar el siguiente paso. Escúchame, porque son cosas que tenemos pendientes. ¿Te pasa? Si tú no has cerrado pendientes aquí, no puedes avanzar. Tienes que cerrar. Y tienes que ir con la persona y decir: yo creo que yo tengo algo pendiente contigo. ¿Podemos platicar? Porque necesito el perdón de Dios. Y necesito sentirme libre. Y necesito sentir mis pies para empezar a caminar, porque quiero ir más allá de lo posible. ¿Y qué crees que me estorba? Este sentimiento que tengo contigo me estorba para caminar y avanzar. Por eso necesito que platiquemos. Porque lo hago por mí. Porque necesito soltarlo. Ponte de pie, hermano. Busca en tu corazoncito algún pendiente que haya. Y entonces ahora puedes estar pensando: pastor, pero él o ella me lastimó a mí. A lo mejor tienes razón. Pastor, pero es injusto. O sea, yo tengo que ir a decirle perdón. Si no, no puedes caminar. Si no, no puedes ir más allá de lo posible. Porque no has entendido que el proyecto de Dios empieza con su perdón, pero continúa con una vida diferente. Y cuando la Biblia dice que Dios nos diseñó para una vida nueva, es para que aquí dejes todo aquello que no te permite crecer y avanzar e ir más allá de lo posible. La Biblia no nos dice
de aquel gadareno. Seguramente su vida cambió. Nos habla de María, una mujer que compartió, que habló de la resurrección de Jesús. Pero puedes imaginarte la vida de todos esos personajes, qué giro tan grande dio en su vida. ¿Te puedes imaginar cómo empezaron a caminar y a crecer y a avanzar en el proyecto y en la bendición de Dios para su vida? Puedes imaginarte cómo empezaron a estar soñando y creyendo en tantas cosas. Hermano, ¿qué esperas? Esta semana es la semana del amor de Dios. Si no has perdonado, si no has ido a pedir perdón, yo te pido que lo hagas, para que entonces veas el milagro maravilloso de Dios en tu vida. Y quiero invitarte, si tienes un pendiente en tu corazón, no lo dejes más al tiempo. Así pensamos, ¿verdad? El tiempo se encargará. Y yo pregunto, ¿se encargó ya el tiempo? No, ¿verdad? Los años, no, los años no hacen nada de eso. Y ahí está como una espinita en tu vida, ¿verdad? Y que de pronto sonríes y ves cosas preciosas y de pronto, pero hay esto. Y no te deja caminar. Y te tiene ahí atorado. Y te tiene sin poder ver todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Hermano querido, el perdón existe y hoy Dios te hace libre. Tus pecados, dice la Biblia, tus pecados te son perdonados. Ahora sueña, ahora vuela, ahora vive, ahora cree, ahora camina, pero camina sin resentimientos. ¿Tienes algún pendiente? Quiero orar por ti. Ven. Si hay alguien ahí, y hoy lo dejamos aquí. Si hay alguien ahí que Dios te está diciendo, ahí está alguien que no te deja caminar. Ven, ¿alguien más? Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Misael esta parte del coro. Digno eres, Señor, y estamos delante de la presencia de Jesús. Y vamos a decirle, Señor, delante de tu presencia no puedo negar nada. Dice la Biblia, ustedes, queridos hermanos, tus pecados te son perdonados. Ahora ve y perdona para que puedas caminar. Ahora, por favor, suelta aquí a quien tengas que soltar. Ya no permitas que tu corazón se llene de resentimiento. Ahora deja que se vaya y recibe el perdón de Dios en tu corazón y en tu vida. Y entonces
Atrévete a ir más allá de lo posible con la mano de nuestro Señor y Salvador. Y entonces deja todo aquello que te ha pesado para seguir caminando, querido hermano. Y entonces ve por tus sueños que dejaste porque te centraste tanto en esa persona, que olvidaste que tenías sueños y tenías metas y que Dios te ama y que Dios puede hacer de ti grandes cosas, y te olvidaste de ti. Y fuiste envejeciendo con dolor. Y tu rostro fue llenándose de amargura y de expresiones fuertes. ¿Por qué te olvidaste de ti? ¿Por qué te olvidaste que existías tú? ¿Por qué te olvidaste que Dios tiene un plan para ti? Y que la herramienta que te dio para seguir creciendo se llama perdón. Hoy en tu corazón quiero que digas: Señor, aquí dejo a esta persona, a este acto que lastimó un día mi corazón y me llenó de dolor. Hoy, Señor, aquí recibo tu perdón para poder caminar y avanzar en la vida. Hoy aquí, Señor, recibo tu gracia poderosa para hacerme una nueva persona, libre de resentimientos y de dolores y de amarguras. Hoy, Señor, aquí empiezo a caminar. Hoy suelto. Hoy dejo, Señor, para poder perdonar también. Señor, bendice estos corazones. Señor, bendice a mis hermanos que están llegando a esta decisión importante a su vida. Permite, Señor, que puedan, Padre Santo, creer en tus promesas, porque han sido levantados a una vida nueva, a una vida llena de ti, Señor, de gracia, de amor, de misericordia, a una vida llena de bendiciones. Y hoy, Señor, aquí dejamos a todos aquellos, a todo aquello, Señor, que un día lastimó nuestra vida y que pensamos que por esas heridas estábamos determinados a vivir de una manera. Hoy dejamos aquí, Señor, todo aquello que fue lacerando nuestro corazón, y hoy queremos que nuestro rostro lo llenes de alegría y de gozo. Hoy queremos empezar a ser libres en ti, Señor, y queremos empezar a abrir nuestros brazos, Padre, para poder recibir tu gracia, tu misericordia y tu amor. Hoy dejamos ese Padre que nos faltó, que nunca estuvo. Hoy dejamos ese hogar estricto, religioso, castrante. Hoy dejamos los insultos de los padres a nosotros. Hoy dejamos esa pareja, Señor, que nos lastimó tanto. Hoy dejamos esa relación, Señor, que lastimó nuestra vida. Hoy perdonamos, Señor, a todo aquello, Padre Celestial, que a nosotros nos pareció que hacían contra nosotros. Y hoy, Señor, tú perdonas nuestros pecados y nos haces libres, y tenemos en ti aceptación y recibimos tu gracia. Y hoy, Señor, empezamos a caminar hacia una vida nueva en ti. Aquí está, Señor. A ti te alabamos y te cantamos. Aquí está Él, y cántale a Él. Él derrama su gracia sobre ti, derrama su amor sobre ti. Cántale a Él. Exaltado Rey, moriste en la cruz en mí. Dilo, iglesia, dilo, solo tú eres digno.
digno, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Amén. Den un aplauso al Señor con todo tu corazón.